Muy buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otra entrevista más. Hoy traemos al grande de Damián Castilla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Pues encantadísimo de estar aquí contigo. Un placer que me hayas invitado y con muchas ganas de la entrevista. Con muchísimas ganas también de que vinieses tú al canal. Se estaba luchando ahí el que pudieses Sí, venir sí. al canal y lo hemos conseguido al final. Así que nada, ya nada más que agradecerte de nuevo el tiempo que nos vas a dedicar. Y nada, siempre me gusta empezar las entrevistas dando pasos a que os podáis presentar un poco, preguntándoos, ¿quién es Damián Castillo? Bueno, pues soy al final un chaval que está estudiando periodismo, que a la vez que compagina la carrera cubre al Real Madrid, tanto con Real France, que es un medio internacional francés, y con Grada 3, que es un proyecto que, bueno, que he comenzado hace prácticamente un mes, pero donde también cubro la información del Real Madrid, ¿no? Voy acreditado a partidos, a todos los partidos de Liga, el Santiago Bernabéu, viajes en Champions, entrenamientos en Valdebebas, etcétera, etcétera. Un poco cubriendo pues, el día a día y la información del club. Bueno, la verdad que contento, como te digo. Estoy empezando ahora tercero de carrera de periodismo bueno, la verdad que todo de momento va genial. Así que toquemos madera para que siga así. No, no, totalmente. Y encima se te ve siempre, como bien dices, por ahí por el Bernabéu, por Valdebebas, siempre tendréis las redes sociales abajo para que chismeéis un poco más. Eso Pero al es. final siempre es un poco ahí verte desde dentro con el Real Madrid. Y encima que tu apellido viene perfecto. Entre Castilla y Real Madrid Castilla, bueno, ya. Sí, 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 tal cual, sí, sí. La verdad que es un mundo muy grande. Creo que, o sea, cuando entras de primeras, al final te ves muy chiquitito. Creo que es algo que yo digo abiertamente a casi todos, a casi todo el mundo, pero que luego a medida que pasa el tiempo te van viendo como uno más y al final te vas sintiendo uno más y vas forjando tu camino, que al final es, yo creo, lo más importante. Yo ahora mismo no soy quien para dar consejo, pero por lo que estoy viendo creo que es un mundo en el que hay que pelear mucho, que al final esto no es una carrera que sprintas y ya, o sea, es una maratón a fondo, hay que luchar cada día, ser constante, saber que hay que sacrificar muchas cosas, pero bueno, la verdad que si estás dispuesto a ello y si luego encima tienes gente a tu alrededor, como tu familia, amigos y demás, que te ayudan, pues todo se lleva mucho mejor. Totalmente, y es que al final es así la carrera, bueno, en sí la profesión de meter la cabeza donde pueda, siempre es como un poco repetitivo en el canal, pero es el hecho de decir, joder, es que es una profesión que si no entras tú, no van a entrar por ti, en ese sentido. Sí, eso es. O sea, yo lo tuve clarísimo desde el primer momento, que quería ser periodista y te tienes que buscar tú las oportunidades. Bueno, ahora imagino que hablaremos de ello, pero creo que como todo en la vida, pero en el periodismo más, es súper vocacional. Por lo general está mal pagado, pero al final, cuanto antes empieces, mejor, porque si te quieres dedicar a esto, creo que poquito a poquito vas escalando y te vas haciendo un hueco bueno, y ojalá pues todo siga yendo así de genial, incluso mejor, como yo digo, y en eso estamos. Totalmente, y se está consiguiendo porque ya, como pones en tu descripción de Grada 3, ya llevas desde los 18 años con siendo el Santiago Bernabéu y Valdebebas tu segunda casa, por decirlo de alguna forma. Sí, empecé a ir antes de empezar la carrera. Y yo siempre lo digo que cuanto antes empiece mejor. Recuerdo que estaba, o sea, no había empezado ni siquiera bachillerato todavía. Y yo ya estaba pues haciendo mis crónicas, escribiendo. Joder, la verdad que echar la vista atrás y ver luego todo el camino que he recorrido es súper gratificante, porque además, sobre todo la que lo ve es mi familia, ¿no? Mi familia, mis amigos, mi novia, o sea, todos los que están ahí día a día conmigo son los que verdaderamente ven ese esfuerzo porque han estado ahí desde el primer momento, ¿no? O sea, tú que ahora me conoces porque estás viendo, estás investigando y demás, está genial, pero yo sobre todo me quedo con todo el proceso hasta llegar hasta aquí y ahora lo más difícil es mantenerse. Yo recomiendo que cuanto antes empiece la gente mejor, si eres un chaval, una chavala que nos está viendo, pues que empiece cuanto antes, porque al final luego la carrera, paralelamente a esto, no tiene nada que ver con lo que hay fuera. Es decir, yo la carrera me la tomo como un mero trámite, obviamente pues hay que estudiar, hay que ir a clase, hay que aplicarse, al final hay asignaturas guays, pero muchas otras son muy básicas, ¿no? Tienes economía, tienes historia de España, pues, un poco como toda tu vida hasta que eres estudiante, ¿no? Hasta el fin de tus estudios. Entonces, bueno, hay muchas asignaturas generales que son, digamos, de relleno, pero que, como digo, paralelamente tú tienes que ir sacándote y tienes que ir consiguiendo, pues, aprobarlas para
conseguir el título. Realmente ese es mi objetivo, es un mero trámite. Con esto no quiero decir a la gente que no estudie o que no vaya a clase o cosas así, no. Pero sí que le dé también mucha importancia a lo de fuera porque realmente es donde más experiencia vas a adquirir. Luego, en clase, aplicarse y a sacarse la carrera y aprender lo máximo posible, porque también si tienes suerte, yo he tenido suerte hasta el momento de tener buenos profesores que te enseñan, que te inculcan cosas, que como todo, los hay mejores, los hay peores, pero de todo se aprende. No, no, totalmente. Y al final, bueno, también depende mucho de la vocación que sienta uno. Entonces tú ya nos has demostrado que desde los 18 años ya querías meter la cabeza en el mundo y sin haber empezado la carrera ya metías la cabeza. Pero, ¿cómo te nació a ti totalmente esa vocación para llegar a esa edad y decir, vamos a ello, vamos a intentar meternos ya, incluso antes de la carrera, olvido de la carrera, me meto directamente ya desde bachillerato? Sí, pues mira, yo siempre lo digo, los periodistas generalmente somos solo futbolistas frustrados, es decir, mis sueños, como el de cualquier niño, es siempre el de ser futbolista, jugar en el Madrid, en el Barça, en un equipo grande y vivir de ello. Obviamente, con el paso de los años te vas dando cuenta que ese escenario es irreal, ¿no? Pero siempre me gustó la profesión, siempre, porque veía los partidos de fútbol en la tele y veía a periodistas comentando, veía a gente, o periodistas, mejor dicho, a pie de campo, ponías la sexta cuando antes echaban los partidos en abierto, en Antena 3, Antonio Esteba, Marcos López desde el Bernabéu comentando los partidos de Champions. Y claro, te nace ese sentimiento de, joder, qué guay lo que hace, está cerca de los jugadores, está cerca de, estás viviendo un partidazo, lo estás comentando, te está escuchando mucha gente. Eh, y claro, yo siempre quise entonces ser eso, ¿no? Ser ese que estaba ahí. Claro, luego, pues la vocación de periodista te tiene que nacer, como digo, no solo te tiene que gustar el fútbol. O sea, si te gusta más el fútbol que la vocación de periodista, déjame decirte que igual puedes luego cambiar de opinión, ¿no? Por eso a mí siempre me sale pues el ser curioso, el preguntar, el intentar enterarme de todo, el contar historias. Yo, por ejemplo, mira, de pequeño una anécdota, siempre me acuerdo que eh, en cumpleaños o cualquier regalo, lo que sea, siempre pedía pues cosas pues que estaban asociadas pues al fútbol y al periodismo, ¿no? Pues decía, mira, pues quiero un cuaderno y un boli para escribir mis crónicas, porque yo al principio escribía todo a papel, cuando era pequeño me apuntaba a mis jugadores favoritos, mis estadios favoritos de fútbol, los partidos que veía apuntaba a las alineaciones, luego hacía mis crónicas en la libreta y demás, y yo creo que de ahí un poco me viene esa vocación, ¿no? Luego, obviamente, que ¿cómo se gesta eso? Pues preguntando mucho. Creo que es ensayo y error. Yo de pequeño, o sea, no tenía prácticamente ni idea de cómo llegar ahí, pero ¿qué hice? Pues mira, veía un periodista a lo mejor en redes sociales, en Instagram, que estaba en el Bernabéu y le decía, oye, tal, qué guay, hablaba con él y me daba consejos y me explicaba un poco. Yo me fui mentalizando un poco pues lo que te cuento, ¿no? Que cuanto antes empieces mejor, que la carrera al final está bien, pero es lo que es, y que te tienes que buscar tú, digamos, las castañas del fuego para pues eso, hacerte camino y hacerte notar. Totalmente. Yo al final, aprovechando tu anécdota, te voy a contar también otra yo de ese sentido, un palo parecido que me pasó a mí de pequeño. Yo me acuerdo estar en el campamento de verano, me dieron un cuaderno ahí cualquiera y yo tenía un boli y estaba yo con el hambre este de los fichajes, que es algo que me sigue fascinando, de decir, Mm. guau, es que este jugador a este equipo, este jugador a este equipo, tal cantidades y todo. Y de repente llené un cuaderno con todo el rato, todos los días, mirándome de las cinco grandes ligas, mirando fichajes, rollo de este tío ha fichado por este equipo por tanta cantidad de Claro. dinero y llegar a tener un cuaderno que se lo enseñaba a la gente. Y decía, pero macho, tienes 8 páginas Sí, sí. llenas de fichajes y por la mañana llegar y seguir completando de repente, de cualquier momento de tener un momento de internet, porque en ese momento todavía no tenía móvil, Claro. pero de llegar y coger y vale, esto y esto, y lo iba enseñando ahí todo orgulloso. Pero al final esas son las cosas que dices, vale, esto va más allá del fútbol además. Sí, sí, Esto va eso ya es. más allá de simplemente querer estar cerca del fútbol. Y además es que en este momento juegas con desventaja en ese sentido porque tuvimos una charla con Dani Martidí, que está por aquí arriba de la charla que tuvimos con él, y nos comentó otra perspectiva de esa frase que tiene un poquito de doble filo. O sea, es como que él lo nota porque al final ha jugado en categorías grandes de fútbol y dice que como que esa frase como que a lo mejor llega un poco a desmeritar también
un poquito en sí al periodismo. ¿Tú qué puedes llegar a opinar de Pero esa ¿cuál, otra visión? qué frase exactamente? La La de... que has dicho de Ah, los periodistas somos futbolistas frustrados o deportistas sí. frustrados en ese sentido. Sí, porque al final tú quieres estar cerca de lo que te apasiona y lo que te apasiona desde pequeño a cualquier niño, por lo general es el fútbol, es jugar con sus amigos en el parque al balón, es ver los partidos desde pequeño de tu equipo favorito y eso es lo que te ilusiona, lo que te despierta, lo que te hace, pues eso, emocionarte, ¿no? Entonces, cuando ves que al final eso no es posible, dices, ¿cuál es la manera de hacerlo posible? Pues ser periodista deportivo. Con esto no quiero quitarle mérito porque entonces me estaría quitando mérito a mí mismo, por ejemplo, pero como te digo, por eso te tiene que gustar mucho la otra parte, la parte de investigar, de ser curioso, de tener fuentes, de contrastar información, de ver qué tipo de noticias puedes sacar y cuáles no, de pues un poco eso. No creo que se quite mérito porque al final hay muchos otros periodistas que a lo mejor su sueño no era jugar a fútbol y están haciendo, o bueno, ya tienen carrera o están haciendo lo mismo que yo o llevan 30 años cubriendo al Real Madrid, al Barça o al Atleti. O sea, te quiero decir que no creo que se le quite mérito, pero bueno, es sobre todo lo que está calando hoy en día en los jóvenes, con nosotros, con Totalmente, Dani, por totalmente. ejemplo. Entonces, claro, o sea, yo lo decía más que nada por eso, pero por supuesto no hay que quitarle mérito. O sea, ser periodista deportivo es sacrificado, aunque mucha gente no lo piense, y hay que dejar de lado muchas cosas para poder llegar ahí. Incluso te diría que más que a la hora de ser futbolista, ¿eh? O sea, yo no lo he sido, pero me lo imagino y creo que, o sea, el futbolista sacrifica cosas, obviamente, pero creo que hay muchos contrastes entre una profesión y otra. No, no, sí, sí, sobre todo, y no lo decía por que tú No, no, estés claro. interpretando justamente eso de ese de mérito, pero al final fue un punto de vista que me llamó mucha atención cuando lo Mm. mencionó Dani en ese sentido, porque es cierto que a lo mejor se puede tomar ese punto de vista de decir, joder, si es que estás diciendo que es que no puedes ser futbolista, pues ser periodista, que es, a lo mejor te acercas ahí, es un poco que puede llegar a sonar despectivo y todo, pero luego es lo que tú dices, obviamente, se toma despectivo dependiendo de un poco Claro, claro. de la visión que Depende tenga también cada de uno. cómo te lo tomes, evidentemente. Si te lo Totalmente. tomas como un hobby, pues estás quitándole mérito a la profesión, pero si te lo tomas en serio, te lo curras y estás ahí al pie del cañón, vamos, por favor. Es que al No, final no, todo el mundo sueña con una cosa u otra, ¿no? totalmente. Y al final es eso de decir, "Buah, vale, sí, yo quiero estar en el campo al final, pero también tienes todo el trabajo este detrás de Mm. llegar a tu casa o llegar ahí en el momento, sentarte en el ordenador y tener que estar ahí en el campo con el, bueno, que ya me han comentado que el Bernabéu, lo que es wifi, hay veces que cuesta un poco, ya hemos tenido experiencias de fotógrafos que han estado ahí, como puede ser Alex Pérez Poza en su momento, pero es lo complicado de decir, de trabajar ahí en el wifi, escribir todo, aparte, vale, puedes disfrutar del partido, pero tienes que estar atento hasta el más mínimo detalle para pillar todo, y bueno, podemos suponer un largo etcétera, que es el desplazamiento, todo el tema de acreditaciones, burocráticos. O Sí, sea, a ver, a ver, creo que la profesión en sí de redactor y, o sea, digamos, el medio no es el mismo. Al final, un fotógrafo tiene que estar mucho más pendiente que un redactor que lo está viendo desde arriba y al final un fotógrafo, como yo conozco a Alex y muchas veces él me ha contado, muchas veces ni se entera de los partidos. O sea, ya. no sabe ni siquiera ni cómo ha terminado el partido. Y te lo digo de verdad porque me lo ha dicho él, ¿eh? O sea, me dice, Buah, es que yo he visto que Mbappé ha marcado, pero estaba mirando, o sea, estaba pendiente de que viniese hacia mi cámara para poder pillarle bien la foto y demás, pero no sé luego cómo ha sido el resultado del partido. O sea, le dices cómo quedó ayer el Madrid y no se acuerda. A lo mejor no se acuerda porque estaba pendiente de fotografiar a Vinicius o de fotografiar a tal y cual. Entonces, son dos puntos de vista diferentes. Al final también un redactor, pues, tiene pantallas, lo que es en el Bernabéu, tiene pantallas para ver repeticiones o tiene a lo mejor al lado periodistas que te pueden comentar la jugada o que ven algo que tú no has visto. Al final, un fotógrafo, tú no le puedes decir al fotógrafo de al lado, oye, tal, porque va a estar trabajando. Y al final creo que es también ahí sí que hay una batalla campal tremenda a la hora de a ver quién saca la mejor foto o quién tiene la mejor toma. O sea, creo que eso es muy complejo, o sea, el hecho de ser fotógrafo y más en el Bernabéu porque además la demanda es muy limitada.
Totalmente, y es que al final es eso, que pregúntale a Alex un resultado, pues a lo mejor te dice Claro, Gol de Vinicius, ya sí, está, sí, ya ha tal cual. metido 30 personas más, porque al final no te puedes perder ni el más mínimo detalle, porque luego de ahí es donde sale el dinero de donde comes prácticamente. Sí, 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 así es. Y al final arriba, claro, estás con gente que a lo mejor está en tu misma onda, en tu mismo ambiente, en ese sentido de decir, bueno, te puedo pasar esto, te puedo hacer esto otro y te doy una mano en ese sentido. Claro, totalmente diferente a ser fotógrafo, sin duda. Sí, sí. No, y encima es una profesión que sorprendentemente es competitiva, pero a la vez es de mucha hermandad en ese sentido. ¿Cuál ha sido ahí una experiencia que digas, wow, a lo mejor me he perdido algo importante y de repente tengo a un compañero al lado que se ha dado cuenta de que me he perdido algo, o que le he preguntado algo y ha tenido esa decir, mira, pues ha pasado esto. Pues mira, te voy a contar una experiencia que tuve hace meses y fue la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Madrid en Sevilla. Y es que, claro, nosotros, o sea, al final la Cartuja es un estadio que por dentro está muy bien, la remodelación es muy buena, pero lo que es por dentro, instalaciones y demás, creo que, tampoco quiero ser duro, pero le falta un poquito de mejora en el sentido de, o sea, no sé cómo estará ahora, porque ahora es el campo del Betis, pero lo que yo viví es que es muy pequeña la tribuna de prensa, con lo cual, claro, es una final de Copa del Rey, juegan los dos mejores equipos de España, Real Madrid y Barcelona, entonces a muchos periodistas nos pusieron como en boxes, o sea, como en parte de donde está la afición, ¿no? O sea, la afición del Barça, del Madrid, incluso estaban mezclados. Entonces, claro, no había sitio para todos y parece que como que, bueno, nos pusieron ahí pues por tener un sitio, ¿no? Ujú. Y claro, no había internet. El internet iba Madre mía. fatal, la primera parte fue tremendo, o sea, la primera parte que menos mal que solo hubo un gol, que recuerdo que fue el de Pedri, porque no, o sea, no se podía hacer absolutamente nada, no podías escribir, no podías subir una foto a redes sociales, no podías nada, ni siquiera mandar un mensaje a tu familia y decir, oye, ¿cómo estáis viendo el partido? No se podía hacer nada. Nada, entonces, tuve la suerte de que, bueno, claro, el ordenador se apagó y todo, pero tuve la suerte de que, no sé de dónde, pero un amigo mío va, saca como una especie de cable, llega directamente el internet y ahí pudimos trabajar ahí como pudimos. Vamos, o sea, además es que eran, como te digo, asientos muy estrechos, muy mal, porque al final para una final de, joder, tú necesitas tu espacio, tú necesitas tu pupitre, no te digo una sala de prensa como la del Bernabéu, pero algo decente, ¿no? Entonces, no sé qué pasó, que de repente mi ordenador empezó a tener wifi, mi móvil también, gracias a Dios, y pudimos trabajar, pero que, o sea, yo lo recuerdo como algo muy agobiante, además había que sacar muchos temas y me acuerdo que esos momentos son un poco de mucho agobio y de mucha presión, sobre todo porque estás también incomunicado, o sea, que no puedes hacer absolutamente nada, es la impotencia de decir, joder, ¿por qué no puedo trabajar, no? Claro, y sobre todo también, hablando en plata, son los rangos de los medios que intentan asistir ahí y todo en ese sentido, porque al final vas a poner toda Radio Televisión Española ahí, vas a poner Claro, todo a una submarca ahí, pues no, vas a poner a los medios menores y al final es ese estrés de decir, tengo que cubrir lo mismo que marca Jazz, pero estoy en unas condiciones ínfimas, en ese sentido, unas sí, condiciones sí, sí. peores. Así es, ¿no? Y que además, luego, por ejemplo, la cantidad de periodistas no es la misma. Al final creo que Relevo llevó a tres, cuatro periodistas y tú cuando rellenas ese formulario para asistir a la final de la Copa del Rey como periodista te dicen que una persona por medio. Y ves que a lo mejor un medio grande pues lleva cuatro personas. Ahí ves un poco la diferencia. Pero, claro, yo lo que digo es que, vale, sí, entiendo que me pongas en ese sitio, pero, joder, al final es un estadio muy grande y tú puedes, no sé, por eso digo que no sé cómo estará ahora con la remodelación, porque es el campo del Betis y demás, pero extiende un poco más la tribuna de prensa, además sabes que hay mucha demanda, es una final de Copa. Claro, no es, con todos los respetos, no es un Mallorca Athletic Club de Bilbao, que fue la edición pasada de la final, es un clásico, entonces siempre va a haber mucha más demanda y hubo gente que se quedó fuera, ¿eh? Se quedó fuera sin entrada, muchos aficionados del Madrid y del Barcelona, ya no te digo periodistas, que imagino que también, pero yo tuve la suerte de ir y muy contento al final porque todo se pudo solucionar y fue una experiencia increíble. Claro, estaba ahí el que resuelve, ¿no? El amigo que resuelve. Sí, sí, sí. O sea, no sé cómo lo hizo, que de repente, pum. O sea, fue como, te lo prometo, un hechizo. O sea, es que yo de repente veo que tengo wifi en el móvil y digo, pues voy a encender el ordenador. Y menos mal, porque si no, no.
O sea, nos hubiésemos quedado de brazos cruzados y, buah, fatal, fatal. Ese momento lo recuerdo como muy agobiante, muy fatal. No, no, totalmente. Al final debe ser una situación de decir, es que no puedo hacer mi trabajo, ¿qué Claro, voy a hacer? claro, Y, claro. y encima recuerdo una situación parecida porque este verano, gracias a mi universidad, tuvimos ahí la suerte de poner ya acreditados al amistoso España sub-21, Ucrania sub-21 ahí en, creo que fue en Alcorcón, si no me equivoco. Ujú. Y de repente el hecho de ver que es que eran, cogieron, creo que fue Diego López, cogieron al jugador o a Javi Guerra y lo pasaron primero Radio Televisión Española y el resto todo el mundo ahí con el micro metido. Sí, Y, suele pasar. y es de decir, y el resto es como simplemente declaraciones para lo importante, obviamente, que al final es el rango de importancia que sigamos diciendo ahí, intentando pillar cualquier declaración, cualquier forma de todo. Y bueno, quedó algo chulo, pero Qué madre mía, bueno. lo que costó al final. Es una situación complicada. Y yo luego estando de fotógrafo abajo a pie de campo y mis compañeras arriba en la tribuna, y era totalmente diferente, todo Claro. ahí es como yo si tuviese que cubrir algo sería más fotógrafo. Lo único que necesito es una cámara buena, porque luego te pones a hablar con el resto de fotógrafos y me dicen, menos mal que estás haciendo fotos con esa cámara. Yo digo, bueno, Pues mira, por lo menos hago fotos, lo eso intento, es, por lo menos. Al eso es. final todo sirve. Claro que sí. ¿Y cuál recuerdas que puede ser la, aparte de esta situación, otra situación que pudiste agobiarte de más en ese sentido? Puedo decir, buah, es que si no tengo a otra persona que es el que resuelve, a lo mejor es que aquí cavo mi propia tumba. No, no persona que resuelve, sino más, como siempre yo digo, intentar solucionar las cosas tú. No sé, tampoco he tenido, bueno, recuerdo un partido de Copa del Rey del Real Madrid en Cáceres, el cacereño Real Madrid, que no había ni enchufes ni nada. O sea, ahí no había absolutamente nada. Claro, es un estadio muy chiquitito, un equipo prácticamente de tercera. Eh, claro, y fue, vamos, la demanda fue altísima para ese partido. Recuerdo además que hubo un problema también que se traspapelaron varios correos, no sé qué pasó, que a nosotros no nos llegaba la respuesta para el partido. Claro, yo tenía que hacer el viaje a Cáceres y digo, joder, son las 10 de la noche, mañana es el partido y todavía no sé absolutamente nada. Escribíamos al cacereño a ver qué pasaba, porque el partido siempre lo gestiona el equipo local. Y no había respuesta y claro, nosotros ya incluso llamando al Madrid, oye, ¿qué pasa? A nosotros tampoco nos dicen nada. O sea, hubo ahí un jaleo, creo que se le quedó un poquito grande en ese sentido, pero bueno, o sea, hubo una anécdota y es que o sea, no es una situación estresante ni nada, más allá de que no había enchufes y te las tenías que ingeniar un poco como podías, ¿no? Pero hubo una anécdota muy buena y es que, claro, al final los periodistas y los futbolistas entrábamos por el mismo sitio y coincidí con Lunin, portero del Real Madrid. Y claro, vio que a lo mejor era un chaval y me dijo, hombre, a disfrutar, tal, porque yo creo, o sea, estuve previamente en la temporada pasada en un Elche Real Madrid, no sé si te acuerdas, ¿vale? Sí, sí, sí. Que es el partido en el que marca Isco, marca Hazard y todo, y Lunin era el portero y salió a zona mixta. Entonces, claro, un año después digo, joder, ¿os ha acordado de mí o algo? Porque no es normal que me diga, hombre, a disfrutar, tal, no sé qué. Y claro, yo me quedé flipando y digo, joder, que me ha hablado Lunin, ¿sabes? Que poca broma, encima fue titular y todo en Copa del Rey. Y fue una anécdota que la recuerdo con bastante cariño. Luego, pues te juntas ahí con. O sea, conocí a Juan Carlos Rivero, periodista de televisión española que comentaba el partido. Creo recordar que estaba también Rubén de la Red. O sea, había gente muy interesante por allí y lo recuerdo como algo bonito, la verdad. O sea, me sentí incluso fue como a uno más de ellos, ¿no? Fue, estoy entrando por aquí, saliendo donde entran los futbolistas del Madrid, del cacereño. Fue una anécdota muy chula, la verdad. No, no, y encima es que el Lunin no parece ser un hombre de muchas palabras. O No, sea, no, no, por eso, por eso, por eso. es un tallo enorme que dices, es que Sí, sí, este no te reproduce tres palabras seguidas y que te diga a ti de repente, hombre, a disfrutar, claro, claro, o sea, me quedé flipando, sí, sí. es que son situaciones ya que son las vivencias que te dan en ese sentido de decir, me he puesto a ello, llevo ahí trabajando desde antes de la universidad inclusive, y voy ahí y de repente que un jugador te diga, o tengas la sensación de que por lo menos se ha acordado de tu cara. Claro, yo al día siguiente me acuerdo, tenía instituto y lo conté, se lo conté a mis compañeros y no me creían, pero yo, joder, es que no tengo ninguna necesidad de no decir la verdad, o sea, fue algo, yo, vamos, fui a clase súper orgulloso y con la cabeza bien alta que había hablado, bueno, había intercambiado 3 palabras con Lunin. Claro, y tú le dijiste gracias Claro, directamente, claro, ¿no? o sea, yo que no, creo recordar que no le dije nada, o sea, le sonreí o algo así, yo creo, y ya está,
pero es que, o sea, fue un momento muy rápido también. No, es que no sé, estaba medio en shock, medio contento. No sé cómo describir ese momento, pero fue una anécdota guay, como digo. No, no, totalmente. Al final es cosas que no se te olvidan en ese sentido. Claro, eso es. Pero nada, antes de retomar un poco todo el tema de, bueno, experiencias que has podido vivir gracias a Grado 3 y a otros medios en los que has podido estar, Grado 3 y a otros medios en los que has podido estar, has comentado antes tema de la universidad, que tú ya cuando entraste en ese sentido ya lo tomabas más como sacarte simplemente el título, ya que era muy necesario, pero que al final era simplemente un paso más que tenías que dar para poder continuar con lo que estabas haciendo de forma más profesional en ese sentido y con el título dado. Y has dicho una frase que siempre como que es una pregunta que hago en ese sentido, de decir, joder, es que al final aprendo más fuera que dentro de la carrera. ¿Por qué dices eso en ese sentido? ¿Por qué nombras eso al final de, buah, es que estoy yendo a la universidad simplemente para poder sacarme el título, pero estoy aprendiendo mucho más de lo que estoy haciendo fuera que de la universidad? Sí, porque creo que que se da mal. Se da mal la carrera de periodismo. O sea, lo que te cuentan está bien, pero o si quieres ser otra cosa, no sé el qué, pero si quieres ser otra cosa está bien. Pero si quieres ser periodista, no te dicen cómo hacer una entrevista. O sea, te pueden explicar lo que es y haz una entrevista, como me han dicho a mí. O sea, al principio, pues claro, te dicen, bueno, vale, ok. Pero no te dicen cómo generar contactos, no te dicen cómo llegar a tal persona, no te dicen cómo estar a lo mejor en un canutillo, zona mixta y poder preguntar y ser más avispado que el de al lado para poder anticiparte. No te dicen cómo descubrir una rueda de prensa, ya no de fútbol, sino a lo mejor de política. No te dicen, yo qué sé, o sea, cosas muy básicas, no te dicen el funcionamiento de una cámara, no te lo explican. Como te digo, hay asignaturas que son muy de relleno, que son muy teóricas, que son muy por encima, pero luego hay otras que, bueno, que igual sí, al menos, no sé si te servirán en un futuro, pero sí son interesantes, que es lo que me pasa a mí. A lo mejor yo voy a yo que sé, a producción audiovisual, que te dicen, pues mira, tienes que editar esto, tienes que grabar, tienes que tal y cual, ¿vale? Pues ok, o sea, eso creo que me va a servir, creo que esto sí, al menos es periodismo, ves al menos alguna cámara, pero es que hay muy pocas oportunidades en la carrera, no te dan prácticas, te las tienes que buscar tú por tu cuenta, tienes que ver si están convalidadas con esa universidad. Por eso te digo que es que las oportunidades están fuera. Yo prefiero saltarme, entre comillas, un día de historia y en ese momento, lo que me ha pasado muchas veces, estar en el Santiago Bernabéu cubriendo un partido de Champions. Que también es importante ir a clase, insisto. O sea, creo que es importante el hecho de. Porque si quieres la carrera, tienes que sacártelo. O sea, no hay otra. Si quieres el título, es un mero trámite en ese sentido, que a veces se hace muy pesado, pero tienes que intentar darle una vuelta, al menos mentalmente tú, para poder decir, venga, que vengo motivado aquí y quiero hacer esto y quiero sacármelo y tal. Porque si no, se te hace muy, muy cuesta arriba. Como digo, no hay oportunidades casi. Creo que la forma de enseñarlo no es del todo correcta o no como se va dirigido el periodismo hoy en día y, y creo que no te cuentan o no sé si porque no te quieren contar o no sé, lo principal y lo básico que es generar contacto, buscar tus fuentes, intentar pues hacer una entrevista o yo qué sé, o saber estar en una rueda de prensa. O sea, aquí yo veo chavales de mi edad y creo que pues claro, o sea, no saben estar o se piensan que a lo mejor llegas a Valdebebas y por levantar la mano ya vas a preguntar, cuando yo llevo ya casi 4 años y he preguntado 3 veces contadas en ese sentido. Entonces, o bueno, pues sé qué es lo que hay. O sea, al final tienes también saber dónde estás y a dónde quieres llegar, como digo siempre. Claro, al final es eso y siempre lo remarco porque al final es lo que tú dices, no es que estemos diciendo que no sea importante los estudios, No, no no, estamos claro que no. diciendo ni que sea poco relevante la carrera en ese sentido, pero sí a lo mejor para que la gente que pueda estar escuchando esto tenga una visión y una perspectiva más de la importancia que es el moverse extracurricularmente Eso en ese es. sentido. Sí, Al sí, final tal buscarte tú cual. las castañas porque al final no es como una carrera de medicina, como mencionamos en Ujú. otra entrevista, como puede ser una carrera de ingeniería o algo del estilo que tienes que estar ahí estudiando, estudiando, estudiando y haciendo cosas fuera poco porque no tienes todavía ni los conocimientos ni nada. Pero al Claro. final con las redes sociales y con los propios medios, que aunque sea trabajo gratuito en ese sentido y pagado en experiencia,
desarrollas un currículum ya desde el minuto uno de la carrera. Así que, como bien has dicho y como bien te han comentado otros periodistas que has podido hablar, hay que darle, hay que moverse antes de todo empezar la Sí, carrera sí. y desde el minuto, desde el calentamiento, hay que continuar y hay que darle fuerte a todo lo que se pueda. Y además es que creo que te sirve como termómetro. Es decir, hay mucha gente que luego abandona la carrera, termina el primer año y bueno, haces el primer año pues porque ya estás en el primer año, el curso avanzado y bueno, tal. Pero como me ha pasado a mí, he tenido compañeros, amigos que han estado en primero de carrera y una vez terminas primero de carrera se salen porque era una carrera pues un poco de comodín, ellos no querían hacer eso, querían hacer otra cosa, tal. Entonces, si, ¿por qué te has metido en la carrera? ¿Por qué? Pues porque no sabías a dónde ibas. En cambio, si tú ya tienes esa experiencia de antes, sabes dónde vas, sabes que es un paso que tienes que dar sí o sí para poder tener el título y sabes, como te digo, te sirve de termómetro lo que estás haciendo fuera para tener ese feedback de decir, venga, hablar, que no pasa nada que hoy vaya o tenga una clase que no me guste porque mañana tengo una entrevista a lo mejor con este representante o con este futbolista, yo qué sé, o con este periodista, o voy a este partido, tal, o voy a cual. Entonces, eso te sirve para seguir motivándote, digamos, a ti mismo y es como un consejo que doy en ese sentido, un tip de decir, venga, pues no te... O sea, lo que te tiene que servir de termómetro es dónde estás tú, estás aquí, ok, pues sigue trabajando porque si te gusta y ves que vas por buen camino, a lo mejor el hecho de seguir yendo a clase te puede ayudar para tener los pies en el suelo y decir, pues venga, que hay que seguir a tope con la carrera. Pero obviamente no, o sea, no puedes dejar de lado los estudios. O sea, si estás en la carrera, tienes que estar. Por eso me da pena, entre comillas, mucha gente que lo deja, porque es por inconsciencia de decir, no sabes, no, pensé que era otra cosa o no sé a dónde voy. Entonces, me da rabia, me da pena en ese sentido. No, no, totalmente. Al final son cosas que dices que, joder, qué pena que puedan salir tan buenos profesionales, pero que luego al Claro. final se dejen o de repente, que sea una carrera trámite, que luego de repente dices, vale, tengo Mm. periodismo, pero estoy trabajando en algo de marketing. Que periodismo te lo facilita, porque al final tienes Sí, sí, comunicación pues corporativa, branding content en ese sentido, y que te puedes disparar por diferentes sectores al final, eso es lo que te facilita, pero de repente que sea una carrera de lo que bien has dicho, no saber dónde quieres ir y dices, claro, pues me porque meto a esto. es lo que te digo, o sea, al final, bueno, tienes diferentes ramas, están un poco enlazadas porque tienes, yo que sé, publicidad, tienes marketing, como tú has dicho, pero claro, hay gente que luego dice, ¿tú por qué estás aquí en la...? Bueno, no, porque es de comodín, ¿vale? Sí, pero ¿qué querías hacer? Matemáticas. Son cosas que no tienen sentido, o sea, querías estudiar matemáticas y estás en la carrera de periodismo, o sea, por eso te digo que me da pena y me da rabia en ese sentido porque, joder, o sea, eh, hay mucha gente que luego también, es lo que decimos, al final el sistema es el que es, con 18 años, 19 te obligan a ya decidir, pues claro, al final estás un poco verde, pero por eso digo que cuanto antes sepas, te hagas preguntas, intentes pues conocerte a ti mismo y qué es lo que quieres hacer, mejor, porque así lo vas a saber antes y como digo, si la carrera no te convence o te crees que a lo mejor las expectativas eran más altas o lo que sea, si al final tienes lo de fuera, te reconforta. ¿Por qué? Porque, bueno, sabes que esto va a ser una locura lo que estás haciendo, ir a un partido, ir a una final de Champions, etcétera. Pues bueno, si quieres seguir yendo a finales de Champions y demás, te tienes que sacar la carrera para tener el título, es así. No, no, totalmente. Y al final luego es que hay tantas formas de decir las cosas, pero más claras imposibles, que creo que es para mí describirlo en este sentido. Tampoco te estás exigiendo mucho la carrera de periodismo en temas de estudio, así que si sacas bien el tiempo, tienes tiempo para hacer Sí, cosas en todos los sentidos. eso es. Tienes Eso. tiempo para crear contenido, que es una de las opciones como puedo estar haciendo yo, o como puedes estar haciendo tú, de coger un medio Uh que a lo -huh. mejor no te da nada, no te da una retribución económica, pero sí es de experiencias, como bien has dicho, ir a la Copa del Rey, te tienes que pagar a lo mejor tú el viaje, pero luego tienes esa experiencia de poder estar allí. Claro. Otros partidos de Copa del Rey menores, pero sigue siendo el Real Madrid, que es la marca más grande y el Mm. equipo de los equipos más grandes del mundo. Pues vas sumando ahí cosas y al final es moverte dentro ya de tu entorno, poder hablar con Sí, gente del entorno. eso es, y al final, bueno, ahora tengo la suerte de que en ese, digamos, en ese aspecto económico, ya por ejemplo, yo me he visto beneficiado. Pues ya no solo es ir a partidos, sino también luego también buscas esa compensación económica de decir, vale, ok, está muy bien al principio, pues
empezar haciéndolo gratis y demás, pero también tienes que ver que no, que hay muchos medios, por no decir la mayoría, que están buscando chavales, que están buscando gente, o a lo mejor como tú, como yo, que estamos estudiando, y claro, tú si eres avispado, pues te das cuenta, pero por ejemplo, LinkedIn está lleno de anuncios de este medio busca gente, tal, no sé qué, pero claro, te obligan a hacer artículos semanales, pero ni siquiera puedes ir a partidos y ni siquiera te pagan. No, hombre, tampoco es eso. O sea, tú tienes que ver también dónde está tu hasta dónde llegas tú y decir que tampoco te toren. Que todos hemos pasado por eso, todos hemos pasado por eso, pero luego, por ejemplo, como yo tengo la gran suerte de ir cada fin de semana al Bernabéu, a todos los partidos ya del Real Madrid, incluso fuera de casa, en Champions, que me pagan viajes y demás, y luego aparte, con el otro medio, tener un sueldo en ese sentido, o sea que me siento un privilegiado, pero al principio he tenido que tragar mucho, pues a lo mejor como muchos otros chavales ahora que estén empezando, es decir, hacer muchísimos artículos desde casa, no poder ir al estadio porque va otra persona, pues cosas así, pero bueno, es que en todos los medios va a pasar eso siempre, y más si eres un chaval, al final tú tienes que darte cuenta que esto te va a servir para curtirte, para ganar experiencia, te recompensa, como tú dices, de otra manera, si es que te recompensan, pero si no, pues como digo, poner límites y que tampoco se intenten aprovechar, porque la ilusión muchas veces te ciega y tienes que, como digo, tener los pies en el suelo y decir, vale, pero ¿qué me compensa ahora? ¿Esto o esto? Entonces, hay que poner también en la balanza todo, porque, como decimos, no hay que dejar de lado los estudios, no hay que dejar de lado a la familia, no hay que dejar de lado a tus amigos. Entonces, hay tiempo para todo, pero siempre buscando ese equilibrio. 100%, y al final son cosas que también son, que te van a ayudar en el trabajo, al Sí. final, en el futuro, porque al final, vale, que mucho que te haga ilusión, por ejemplo, he visto que estás colaborando también en Radio Marca Ujú. y de repente, vale, que muy bien trabaja en Radio Marca, pero ya puede haber algún momento que a Marca le puedas decir, después de los 4 años, por ejemplo, que llevas en general moviéndote, decir, oye, pues ya a lo mejor podríais darme un sueldo en ese sentido o en otro medio cualquiera decir, oye, llevo ya 4 años con vosotros, algo de retribución económica ya puedo llevarme porque llevo ya comiendo mucha mierda en ese sentido, hablando en plata. Sí, sí. Bueno, más que exigir, al final los resultados yo digo siempre que hablan por ti, ¿no? O sea, tampoco puedes exigir Claro, si no da resultados, tú me entiendes, ¿no? Lo que quiero decir. O no, sea, sí, si sí. no puedes pedir, es como a lo mejor ahora Vinicius ha perdido fuerza en su renovación porque no está dando un buen nivel. Si estuviese en nivel Balón de Oro, entonces ya sí. Pero es lo que te digo, o sea, al final cuando tú eres un niño, cuando eres un chaval que está empezando, pues no te puedes poner a exigir aquí a nadie porque te van a decir, bueno, pues chaval, pues ahí tienes la puerta. En cambio, si tú ya estás adquiriendo una experiencia, estás trabajando bien y demás, es que no, vamos, a mí no me ha hecho falta nunca exigir nada, o sea, es que lo ven. Y al final yo siempre digo que cuando la gente habla de ti para bien, eso es positivo. O sea, creo que es muy positivo. Eso, eh, hay una frase que me gusta mucho de una persona muy especial, que es que el trabajo llama trabajo. Y me lo dice siempre y es la realidad. Porque cuando ven que trabajas bien, vas a tener recompensa, siempre, tarde o temprano. Y es otro de los consejos que doy. Doy pocos consejos, pero los doy. El trabajo llama trabajo. Entonces, tú si trabajas, si eres consistente, estás todos los días luchando, estás todo el día escribiendo, estás todo el día preguntando, investigando, haces las cosas bien, eres buena persona, joder, es que te van a llegar las oportunidades solas, porque el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y como digo, trabajo llama trabajo, así que eso es lo que puedo decir. Las oportunidades llegan si te lo ocurres bien. Si no, está claro que no. No, no, totalmente. Decía lo de los 4 años porque se presupone un trabajo duro por detrás y de repente que a lo mejor también puede llegar a pasar que te tomen el pelo en ese sentido, que te Claro. tomen tal como en esos momentos de que te sientes que te están tomando el pelo, lleva ya 4 años pico y pala, pues ya puedes llamar a la puerta y decir hola o decidir Claro, pirarte claro. para conseguir esa retribución económica, pero todo se presupone con un trabajo duro por delante. Entonces, sí, sí, si no, vamos, imposible. No, claro, no puedes estar rascándote el ombligo en un Eso sitio y es. exigir, oye, llevo 4 años con vosotros. Y al final es que a lo mejor si haces Claro. eso, Si ya, ya, haces, ya si aprovechan para haces decirte hasta luego. Claro, si estás en un medio y haces un artículo cada 5 meses, o sea, muy bien, en esos 4 años también puedo estar yo, puedes estar tú o cualquiera, pero no es el caso. Entonces, bueno, yo creo igualmente que hay gente que trabaja, bueno, casi todos en esta profesión que trabajamos muy duro y,
tú lo sabes, igual haciendo entrevistas, escribiendo, pim pam, intentando buscar a esta persona, no te responde como, como hice yo, pero sigues y sigues y sigues y sigues. Y al final es como digo, o sea, picando piedra y a seguir, tío, y a seguir. Y es que es así el camino. Es difícil muchas veces, pero bueno, es que es lo que hay. Si es lo que quieres y es tu pasión, creo que todo cuesta menos. Entonces, no sé. Totalmente, y al final, voy a poder hablar de mi caso porque es la experiencia que tengo, ya podrás hablar todo el tuyo, pero al final yo no llego ahora mismo a tener a lo mejor más de 120 y pico entrevistas hechas, si no es trabajando duro, dando por saco en esos Sí, no, no es así. momentos, siendo Es así. pesado en el buen sentido y con respeto sobre todo, porque bueno, has dicho que tardamos mucho, como has dicho al principio, que tardamos mucho en concretar, pero no es el caso de no me preocupa. Yo con que llegue, llegó al final, es en ese sentido. Eso No, es. no hemos tenido ninguna mala palabra en ningún momento entre los Claro. dos para esto, sino ha sido, ostras, perdón, se me ha Claro. olvidado que estoy liado. Y yo tengo que decir, Claro. sí, lo comprendo porque estás trabajando en ese sentido, estás haciendo tus cosas. Sí, y Entonces, además siempre que, o sea, tú lo haces con respeto, lo haces súper bien, o sea, como te he dicho, he visto varias entrevistas que has hecho, me han encantado, o sea que, vamos, yo creo que tienes un espacio aquí muy bueno y que muy poca gente hace, porque es lo que dices, o sea, más de 100 y pico entrevistas. Hay gente a lo mejor que está empezando en este mundo, hace 4 y ya se cansa porque 3 personas no le hayan respondido. Entonces, en cambio tú, pues tienes esa madera de líder, ¿no? De decir, pues venga, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y al final es así como se consigue, pero todo en la vida, ¿eh? No solo como digo en el periodismo, imagino que todo en la vida igual. O sea, es que no hay, o sea, es que es el trabajo, el camino del trabajo y listo. O sea, es que no hay más. tú ya te conoces muy bien esa frase seguramente, es mejor pedir permiso que pedir perdón. O sea, Exacto. que al final... No, al revés era. No me acuerdo Mejor ya. pedir perdón. Mejor pedir perdón que permiso, ya lo he liado, ya he dejado todo fatal ahora, macho. No, Bueno, se entiende. pero al final es eso. Vamos a ver. Al final, siendo una carrera como la que hemos dicho al principio de muy competitiva, pero a la vez muy de hermandad en ese sentido de que todos queremos ayudarnos en ese sentido de proyectos propios o cualquier cosa, pues al final siempre están predispuestos a eso, de poder echar una mano o cualquier cosa. Y luego al final, joder, es lo que tiene esto de decir, bueno, tenemos aquí un hueco que sabemos lo difícil que es entrar, al igual que lo fácil que es salir. Entonces, si no lo lucha uno, si no tiene esa constancia o no tiene ese hambre, por decirlo de alguna forma, difícil conseguir las cosas. Sí, totalmente. Tú lo has dicho, es más fácil salir que entrar. Entrar es lo difícil y sobre todo mantenerse. Porque bueno, cuando entras, pues está genial, pero ahí tienes que mantenerte y como digo, o sea, yo al final, cuando voy a Valdebebas, veo a la gente a mi alrededor y, joder, está el periodista de tal, está el periodista de cual, o sea, este sale en la tele, este no sé qué, estoy con ellos al fin y al cabo. Entonces es como, vale, eres uno más, pero aquí ellos si han llegado ahí es porque, uno, han trabajado duro y dos, cuando han llegado, hay que luchar para seguir escalando. Es así. Yo igual a lo mejor en Valdebeba, pues soy el chaval más joven que hay en la sala, porque me ha pasado. Pero es que es una locura al final cuando estás ahí. Eh, pero si quieres seguir ahí, como digo, pues la base del trabajo, de la constancia, de seguir, seguir, seguir y de, bueno, pues sobre todo más que ya queriendo hacer, intentando aprender, porque de ello se aprende. Es el mejor sitio para aprender, sin duda, como digo, fuera, con experiencia, yendo a los sitios, estando, preguntando, observando. Creo que es como se aprende, porque te Total. van a ayudar. Si ven que tienes potencial, que estás predispuesto, que tienes esa humildad para aceptar que ellos están por delante de ti, pero tú aún así quieres conseguir lo que ellos están haciendo, creo que te van a ayudar, siempre, siempre, porque me está pasando, me ha pasado y me está pasando. De, joder, este periodista al que yo veía sus informaciones hace años o veía sus vídeos en X canal o lo veo por la tele y tal y ahora estoy hablando con él y a lo mejor me estoy tomando un café que me ha invitado él, por ejemplo, o me está ayudando con este contacto y tal, o sea, si ellos ven que tú aceptas eso y que vas bien encaminado y que intentas tampoco, porque luego también hay mucha gente que cree o ve que puede pisar su trabajo. O sea, al final el mundo del periodismo es muy competitivo, sobre todo cuando estás en una zona mixta, por ejemplo, que están todas las Es radios horrible. importantes de España, es así.
Pero, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, me llevo muy bien pues, con Javier Herráez de la cadena SER, con Miguelito de la cadena COPE, con Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. ¿Por qué? Porque te ven en Valdebebas, porque les preguntas, porque hablas con ellos, tal cual. Y al final, yo que no soy una radio, puedo poner mi micro ahí de Real France y al final siempre me dan pregunta o me dejan preguntar y ya no me ponen esa cara rara que a lo mejor al principio me podían poner. Claro, que a Entonces, lo mejor te llevas un empujoncito ahí curioso sí, detrás te del o micro. intentan quitarte el micro y demás. Eso pasaba al principio, pero como le ha pasado a todo el mundo. En cambio, ahora, pues, como digo, vamos, ya eres, digamos, en ese sentido, soy uno más y me siento, primero, muy contento y segundo, orgulloso y satisfecho de intentar aprender de ellos, porque ellos también imagino que han tenido que tragar mucho para llegar a donde están. Al final llevan 30, 40 años cubriendo al Real Madrid, por ejemplo. Pues ¿dónde vas a ir tú que llevas 3, 4 años? Claro, es que Claro. por eso te digo la importancia de saber aceptar esa humildad de que ellos están por delante. O sea, que no hay más. No, no, y sobre todo es eso, que también es una carrera con muchos egos y hay gente que no le gusta Sí, que le toquen los egos en ese sentido. claro. ¿A quién le gusta que venga un chaval y que intente quitarte el puesto, digamos? Pues, si lo vemos en el fútbol mismamente, si eres un veterano que llevas haciendo, que tienes una carrera de leyenda y viene un chaval que, joder, cómo está despuntando este, joder, cómo corre este, cómo entrena, cómo tal, cómo no te va a dar celos, envidia por mucha rivalidad sana que haya. Pues esto es igual, y más en el mundo del periodismo que creo que es súper competitivo y en parte también, que no lo hemos comentado, pero creo que en parte también es un poco tóxico en ese sentido. Pero más También. allá de, de eso, creo que si es lo tuyo, a por ello. Y yo lo tuve claro desde el principio por eso y estoy súper contento de donde estoy, del progreso que estoy llevando y de todo lo que estoy consiguiendo. Así que paso a paso, con humildad y a seguir aprendiendo, es lo que digo siempre. Totalmente, y al final es que lo puedes ver hasta en la universidad, esas cosas de la toxicidad que has mencionado. O sea, te puedes cruzar a gente que, bueno, se suele decir así, pero que hasta que no están cubriendo al Real Madrid desde la universidad no están contentos, muchas veces. Sí, sí, también. Y yo lo digo muchas veces, cuando crees que tienes a gente que tal o que se lleva muy bien contigo, sí, igual les gusta que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Ujú. Entonces, ahí empiezan tal, porque yo también lo he visto, o sea, lo he visto y se ve. O sea, tú que vas a la universidad también, que se ve, o sea, se ve claramente cuando a ese chaval de allí, que es mi competencia, que es mi rival en ese sentido, que quiere hacer lo mismo que yo, le está fastidiando que yo haga cual o que yo haga... Eso se ve. Pero bueno, como digo, yo intento evitar siempre las comparaciones, no me gustan. Creo que, Normal. claro, creo que cada uno sabe lo que hace, cada uno sabe lo que trabaja. Yo me intento un poco desligar de eso para no caer en ese mundo de toxicidad o de esos momentos en los que hay toxicidad, mejor dicho, porque te llevan por el camino que ellos quieren. Y una vez entras en guerras en ese sentido, no. Porque es lo que he dicho antes, y perdón que me repita, pero es que el trabajo llama trabajo y la gente lo ve. Y tus compañeros de la uni, si están contigo o te siguen en redes sociales y demás, pueden ver perfectamente lo que haces, las entrevistas que haces, etcétera, etcétera. Tú no tienes que demostrar nada. Como digo, yo prefiero que hablen mejor de mí que yo de mí mismo, porque es así. No, no, y al final siempre es saber las capacidades de uno, que al final Sí, vamos a quedarnos un poco en un círculo, pero al final puedes decir, vale, a lo mejor comes barro desde la universidad en ese sentido, o estás en el barro desde la universidad diciendo, bueno, pues trabajo pico y pala, me tengo que poner a hacer una cosa que es menos visual en ese sentido, pues me pongo a hacerla. Y obviamente también tienes que asumir tus errores. Yo ha habido muchas veces que en la sí, universidad he metido la gamba, pero no la gamba, el gambazo hasta donde no se pueda ver más. Pero luego al final lo importante es que no se queden con, bueno, ha metido el gambazo y ahí se queda, sino de, ha metido el gambazo y la próxima vez lo voy a intentar hacer bien. Siempre, claro. siempre cuento la misma anécdota que fue mi primer programa de radio del programa deportivo que hay en la universidad que hice, Ujú. intentando hablar de tenis. No tenía ni pajolera idea de tenis y me quedé paralizado, que no pude hablar ni nada, pero ya por lo menos consecutivamente iba aprendiendo de que no se te podía hablar solamente de fútbol, que a mí me encantaba hablar de fútbol porque otros deportes no tenía ni idea. Entonces que intentar hablar de baloncesto, conocer de baloncesto, los cortes y todo. Y tienes que ir dando esos pasos que por lo menos se te vea la progresión y sobre todo hacerte ver. Sí, Porque si no te haces ver, no te va a conocer nadie en ese sentido, no te va a dar ese paso nadie.
Yo estoy seguro que si tú coges la primera entrevista que hayas hecho o el primer programa de radio en el que tal y no sientes un poquillo de vergüenza, es que no has mejorado. Y eso pasa. Yo leo mi primer artículo que hice en el año no sé cuántos y no me pongo rojo de, joder, ¿cómo he hecho esto? ¿Cómo he estructurado eso? ¿Por qué pongo esta frase? ¿Por qué esta coma de más? Y no me da vergüenza, digamos, es porque no he progresado. O sea que en ese sentido siempre es bueno. Mientras asumas tu error y lo hagas lo mejor posible la próxima vez, creo que esa es la mentalidad, realmente, lo que has comentado tú, es que no hay más. Al final somos chavales que estamos aprendiendo y es que si no tienes errores ahora y no los arreglas ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Mejor tenerlo ahora que no con 40, 30 años, que a lo mejor estás un poco, o sea, estás ya consolidado como periodista y que te pueden a lo mejor, te puede costar el despido de un trabajo. Pues mejor hacerlo ahora en la universidad, que provocas las risas de la gente un día, pero que al día siguiente se les ha olvidado y encima más si pides perdón. O sea que No, no, totalmente. Y al final es eso de decir, joder, puedo equivocarme, pero yo quiero continuar, quiero seguir claro, mejorando y el ansia de mejorar. Que luego hay un momento que te puedes estancar y decir, es que no siento progresión, no siento mejora en mí, que a veces es lo que tú dices, que si no ves esa mejora o no ves esa vergüenza de decir, pero ¿cómo podía hacer esto yo? ¿Cómo podía escribir yo así? ¿O cómo podía yo hablar así en radio? ¿O cómo podía tener la entrevista tan mal configurada en audio, cualquier cosa? Te da ese toque, la música alta, cualquier cosa. Y si no ves una progresión en ese sentido, es cuando dices, es que metí una gamba y no estoy claro, queriendo mejorar, no estoy queriendo mejorar. claro, eso es, así es. Pero bueno, tío, también muchas gracias por pasarte por el canal, de verdad. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dejado por aquí por el canal y espero que te hayas pasado un buen ratito por aquí por el canal también. Nada, hombre, Hugo, o sea, un placer, ya lo sabes, al final pudimos cuadrar la entrevista. Me ha encantado, muy buen formato, me ha gustado bastante, la verdad. Creo que al final también con esto, pues, estás dejando un poco más a la gente que a tus invitados, pues que muestre esa parte más personal o las opiniones y demás, o sea que me parece ideal, así que nada, un gustazo y sigue dándole caña. O sea que al final esto como dos chavales que somos, que estamos empezando, hay que ir pico y pala todos los días. O sea que, Pico y muy bien. pala, como diría Mandaya, pico y palameo, Eso es. pico y pala. Eso es. Y al final es lo que queda, ponerse a hacer cosas, porque si no haces cosas, ya lo hemos Sí, estado sí. mencionando durante toda la entrevista, tenéis ahí un ratillo largo para escuchar, pero al final es eso, moverse y yo estoy contento de momento con lo que hago y obviamente siempre con visiones de mejorar y poder traer a gente como tú e incluso a gente que esté ahora más metida de cabeza. O sea, que tenemos ahí nominados que van a venir, todo, ya todo se está hablando, todo se está hablando. Bueno, pues entonces, vamos, yo le digo a la gente que no se pierda ni una entrevista, ¿eh? Estoy seguro que se lo voy a enseñar pues a mi familia, pues, como te decía, a mi novia, a mis amigos y demás, y le va a encantar, ya lo verás. Claro, 100%. y qué me dice que no esté hablando con el siguiente Miguel Quintana, tío? Que vamos a ver, que siempre es esa. Claro, Siempre está esa cosa de. ¿Y si estoy hablando luego con un contacto que es de locos? eso es, eso es. Pero bueno, tío, hemos estado hablando de nominados y te toca a ti nominar. O sea que te doy paso que elijas a una o varias personas que quieras nominar para que se pasen por el canal y le metas en un marrón increíble. O sea, Vale, pues mira, te voy a decir uno que es compañero mío, muy amigo mío, que va siempre también al Bernabéu, que hace nada entrevistó a Chema Andrés con la Sub-21, que se llama Jaime Herrero, que es un periodista que trabaja en Radio Intereconomía, en el programa de Disidencia Deportiva, que creo que le va a molar y bueno, y este formato, o sea, quiero que le conozcáis un poco más porque también es un chaval que está en la universidad, pero que va a los partidos habitualmente siempre al Bernabéu, que cubre al Real Madrid y demás. Y por otro lado, te voy a decir, no sé, imagino que sea más complicado, pero te voy a decir Mario Cortegana, porque para mí es mi referente periodístico, me gusta muchísimo su trabajo, le sigo desde siempre y coincido siempre con él en Valdebebas, en el Bernabéu, siempre. Creo que para mí no hay mejor periodista que cubra la información del Real Madrid que él, sinceramente lo digo. Porque sé cómo trabaja, lo explica él muchas veces en sus vídeos, bueno, que no hace falta que haga yo ninguna presentación, y porque creo que es muy buena persona y también muestra ese lado humano que te hace motivarte para estudiar periodismo. Así que te diría esos dos, Jaime Herrero y Mario Cortegana. Mario Cortegana me encanta, pero es que a Jaime le trajimos incluso antes que a ti. O Ah, sea, bueno, pues entonces, joder, a- macho, haberme lo dicho antes, le he hecho aquí.
los honores para luego, claro, también vi la entrevista a Recuero, amigo mío en Defensa Central y demás también. Bueno, pues te voy a decir, venga, te voy a decir otro. Ben Fernández, no sé si También sabes. ha pasado. Madre mía, tío, pero ¿qué pasa? Es que Eh, te tengo ahí cubierto por todos los lados, pero si pues quieres, entre la si espalda y quieres, la pared me tienes. si quieres dejar a Mario Cortegana, que ojalá poder Vale, sí. traerlo, Te dejo a Mario porque hasta que piense uno, madre mía. no te preocupes, ¿no? Y aquí le mandamos un besazo enorme a Jaime, que es un crack. Sí, sí, Y nada, pues un fenómeno. cerramos ahí con Mario y tendría que haberte preguntado antes en nómina porque digo, me lo estoy oliendo cuando ha dicho lo del Chema Andrés, Sí, sí, que es sí, que claro. es un crack, no, no hay que Es un negarlo. fenómeno. No, y el lado humano que tiene también es Es bueno. precioso, es precioso, es un chaval majísimo. Pero bueno, Mario, ya quedas tú aquí y nada, y sí que hay que repetir con Jaime porque le has nominado tú, repetimos porque el chaval desde que le hice la entrevista ha evolucionado un mogollón, ha hecho cosas que dices, Bueno, es que es ¿cuándo se la hiciste, cojonante. más o menos? Pues buena pregunta, se lo hice casi enero, puede ser por ahí. Sí, ya lleva Ya lleva un buen nueve bagaje. meses, casi 10 meses ya. Bueno, bueno, que sigue igual, ¿eh? Tampoco ha cambiado mucho. No, no, 9 meses la gente cambia, pero no tanto. Es un crack. Pero nada, muchas gracias de nuevo por tu pasada por el canal aquí, por haber estado por el canal. Y nada, agradecido porque te hayas pasado, de verdad. A ti, Hugo, un placer enorme y a ver si nos vemos en la próxima. Un abrazo. Esperamos vernos pronto. Y nada, a la gente que está viendo la entrevista también, agradeceros que estéis viendo la entrevista. Vamos a seguir aquí con las entrevistas. A ver si traemos a Mario, que me encantaría traerle, pero ya lo tendréis que ver en próximas entrevistas. Nos vemos. Chao, Chao. chao.